Se ve en esta figura que muestra desde los años más o menos 1960 hasta el año pasado las emisiones globales del planeta, que es la curva negra. Y las emisiones lamentablemente han aumentado año tras año y que son la base del problema en que estamos. Superpuesta aquí ustedes ven una serie de crisis. La crisis del petróleo, la crisis asiática y la más reciente gran crisis que hubo en el año 2008, la crisis financiera. Y lo que observamos del pasado, y esto también es una parte muy importante, ¿verdad?, de la ciencia, es cómo el pasado nos puede dar enseñanzas en el futuro, es que después de cada una de esas crisis, durante esas crisis, las emisiones han bajado, pero después han aumentado. En el caso de la crisis financiera, las emisiones globales de gases de efecto invernadero bajaron aproximadamente un poco menos de 2%, y una vez que terminó la crisis aumentó en un 6%. Así que en ese sentido, las crisis han tenido un efecto que ha sido, que no ha sido duradero, que ha sido muy transitorio. Dado la crisis actual, existen varias estimaciones. Hemos observado que las emisiones han bajado, y aquí hay varias estimaciones de cuánto va a ser finalmente al final del año. Y en este caso los diferentes estudios dicen que aproximadamente va a bajar en un 5%. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es que estas emisiones no vuelvan a subir. ¿Y por qué? Porque estamos tratando de cumplir con el Acuerdo de París y de limitar el calentamiento a 1,5 grados, y para eso sabemos que en esta próxima década las emisiones deben bajar muy significativamente. Creo que estoy un poquito, no sé cuánto tiempo me queda, porque podría terminar acá o seguir para lo que acabo de decir, explicarlo. ¿Estoy bien? No hay problema, explícalo nomás, Maisa. ¿Sí? Ok, muy entonces vamos a un poquito de física solamente. Ok, así que el desafío es que esta disminución se mantenga para que tengamos alguna chance de cumplir con este objetivo de enfrentar el cambio climático. Volvamos entonces a nuestro planeta. Nuestro planeta es un sistema dinámico donde todas estas esferas interaccionan. Aquí está demostrado en estas flechas, ¿verdad? Tenemos mucho intercambio de energía y de masa y realimentaciones. Y esto es lo que finalmente regula el clima. Algo que es crucial para estas interacciones son los ciclos que tenemos. Y aquí hay una ilustración del ciclo del agua, que probablemente conocemos desde la educación parvularia, pero no solamente el agua se transforma en sus distintos estados en el planeta, sino también todos los otros elementos, como el carbono, como el nitrógeno y otros. Miremos ahora en el caso del ciclo carbono. El carbono lo tenemos de manera gaseosa en la atmósfera, de manera orgánica en las plantas y de manera inorgánica en el interior de la Tierra. Y aquí están los distintos reservorios de carbono. Tenemos una cantidad, aquí en gigatoneladas de CO2, tenemos en la... Estoy tratando de... En la atmósfera tenemos una cantidad más o menos equivalente en la vegetación, algo así como el doble en los suelos, pero donde más carbono tenemos en los sedimentos y en las rocas. ¿Okay? Y el ciclo carbono significa que una molécula de carbono va reciclándose en estos distintos reservorios.
Y el concepto de reservorio, que está bastante bonitamente ilustrado acá en esta tina, entonces el tamaño es el tamaño. Y el reservorio entonces se conecta con los otros reservorios a través de una cantidad que entra a ese reservorio y otra que sale, ¿ya? Si lo que entra es lo mismo que lo que sale, el tamaño se mantiene constante. Lo que hemos estado haciendo desde la revolución industrial es que, producto de la actividad humana, han aumentado las emisiones y, por lo tanto, este reservorio, el nivel de esta tina ha estado aumentando, ¿ya? Y las concentraciones, que podemos decir que es como el nivel de la tina, es lo que finalmente cambia la temperatura del planeta. Esa es la relación entre las emisiones, las concentraciones y la temperatura. Entonces aquí muy fácilmente ilustrado, las emisiones al comienzo del periodo industrial eran cero y las hemos estado incrementando. Esta era la curva negra que les mostraba anteriormente. Y de esa manera las concentraciones han aumentado a través del ciclo del carbono, y a su vez las temperaturas han aumentado a través de todas las interacciones del sistema climático. Ahora, imaginémonos que de un día para otro las emisiones se van a cero, que no es lo que exactamente ha ocurrido, pero han disminuido, ¿verdad? El problema es el siguiente, que las concentraciones no van a volver a las concentraciones anteriores, porque el problema del CO2 es que permanece por mucho tiempo en la atmósfera y por lo tanto la temperatura tampoco vuelven a cero. Entonces, volviendo a nuestra analogía de la tina, esta entrada de CO2 ha disminuido durante la pandemia en un 5%, un 20%, dependiendo de los países, pero eso no hace de que el nivel de la tina baje, más bien hace que se mantenga el nivel de la tina o que empiece a subir muy poco y por lo tanto las temperaturas se van a mantener. Entonces, ¿cuál es el efecto de la pandemia? Es probablemente que no aumenten mucho las concentraciones, pero lamentablemente no van a revertir el calentamiento global. Para revertirlo necesitamos sostener estas disminuciones hasta llegar a emisiones cero. Y para llegar a esas emisiones cero vamos a requerir una cantidad muy importante de cambio. Ahora, lo bueno es que la física nos ha dicho y la geofísica que es factible hacerlo. Ambientalmente también es factible realizarlo. También tenemos la tecnología para conseguir la energía desde otras fuentes que quemar combustibles fósiles. La otra buena noticia es que económicamente también es viable. En el caso de muchos países incluso es beneficioso. La pregunta es si tenemos la factibilidad sociocultural e institucional. Y eso es una pregunta que cada uno de los países y comunidades tiene que responder, y yo diría que en este caso la educación va a ser fundamental para que todos estos cambios tengan una factibilidad de aceptación social. Y por último, al igual que la persona anterior, quería terminar con una reflexión, y es que esta crisis tan aguda de la pandemia que nos tiene encerrados hace ya muchos meses, a todos nos ha hecho reflexionar. Y la reflexión de cómo salimos de esta crisis debiera ser una de transformación. Yo sinceramente no creo que nadie quiera volver al mismo mundo en el cual estábamos cuando comenzamos esta crisis. Y en este caso, transformación se refiere a procesos de cambios profundos que implican deconstruir la forma actual de hacer las cosas, de crear posibilidades previamente imaginables, incluidas nuevas formas de pensar, actuar y organizarse. Muchas gracias.